va, a- se va, am, se divide en grupos de trabajo, task forces, que esa es realmente la idea. Se evalúan los avances en la hipertensión pulmonar y realmente estos avances son, se evalúa las publicaciones y se llega a un consenso, digamos, dentro de cada task force y se publican los proceedings, que es lo que se publicó el 28 de agosto la revista de la Sociedad Europea de Neumología. Si nosotros tomamos en cuenta lo que es la traducción literal de proceedings exacta, ¿ok? Entonces, es un trabajo que más o menos como funciona la task force, llevamos un año trabajando revisando las publicaciones. Se hace un anteproyecto, se escribe por parte de los expertos y 3 días antes exactamente de la reunión plenaria de Barcelona, nos juntamos, hacemos algunas modificaciones y se presentan, digamos, al público, ¿no? Eh, es importante señalar que ustedes, para los que estuvieron presentes en Barcelona, nos andaban correteando realmente con la publicación, ya teníamos que tener el escrito prácticamente listo para Barcelona, porque se iba a publicar el 28 de agosto al momento del Congreso Europeo de Cardiología y porque eventualmente, por más que uno dijera no se tomen fotos, todo el mundo tomaba fotos. Entonces, esto es realmente cómo funciona. Algo que dijo Guillermo, bueno, pues es realmente un honor, no necesariamente ser el único mexicano, sino en las task forces en donde participamos, hubo 3 médicos latinoamericanos, que también creo que vale la pena mencionarlo, el doctor Rogerio Sousa del INCOR, ahí en Sao Paulo, el doctor Guillermo Bortman en Buenos Aires, de Buenos Aires, Argentina, y yo. Es importante el mencionarlo, sí, ¿por qué? Porque creo que la región debe de cobrar más fuerza y quién sabe, a lo mejor en 5 años más vamos a tener algunos otros médicos latinoamericanos y no nada más vamos a hacer 3. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde que llegamos a Barcelona? Tomar en cuenta que estos son los simposios que se han eh, llevado a cabo desde 1960. Y nosotros tomamos en cuenta, pues que tenemos 2, 4, 6, 8 simposia, aunque desde el punto de vista de hipertensión pulmonar, vamos en el séptimo. ¿Por qué? Porque el primero que se realizó en Ginebra, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, era un simposio que prácticamente era la definición o tomar conceptos para poder definir lo que es el cor pulmonale. Sí se tomó en cuenta, si ustedes, bueno, igual muchos de ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan, antes la hipertensión pulmonar se dividía en primaria y secundaria, ¿no? Primaria, pues era todo lo que no sabíamos que causaba la hipertensión pulmonar, y la secundaria, generalmente hablamos de secundaria cuando hablamos de cardiopatías congénitas. Entonces, este fue el primer simposio en donde se toca algo de hipertensión pulmonar, pero es hasta 1973, a raíz de la primera, digamos, epidemia de medicamentos para bajar de peso, que empiezan a aumentar los pacientes de hipertensión pulmonar, que se lleva a cabo el primer simposio ya de la OMS, específicamente en hipertensión pulmonar primaria. Y aquí es donde se llega a la primera definición de hipertensión arterial pulmonar, que dicen, bueno, pues más de 25 milímetros de mercurio ya se considera hipertensión pulmonar. ¿Por qué 25? Bueno, porque en aquel entonces los expertos dijeron que lo normal es 15 milímetros de mercurio, más o menos, o 10 milímetros de mercurio, pues vamos a ser un poquito más estrictos y por arriba de 25 ya es hipertensión pulmonar. En la década de los 80, viene todo lo que es la epidemia, sobre todo mediados de los 80, de lo que es el fen también para bajar de peso, y la epidemia en España del aceite de colza, y es por eso que en el 98 se da el segundo simposio de la OMS en Evian, en Francia, y aquí es donde se termina por definir lo que es la hipertensión pulmonar, y se da por primera vez la clasificación en 5 grupos. Es importante señalar también que al menos este de 1973 y el de 1998 fueron patrocinados por la OMS. Eh, Permítanme, perdón, es que estoy terminando la consulta. Fueron patrocinados por la OMS a partir del 2003, que es el de Venecia.
Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no participa de forma directa porque a partir del 98 es que empezamos a tener medicamentos para tratar la hipertensión pulmonar y obviamente la industria farmacéutica tuvo mucho que ver con el desarrollo de los siguientes simposia y por eso el tercero, Venecia, Dana Point, NISA y hasta Barcelona ya no son patrocinados por la Organización Mundial de la Salud, sino que son grupos de expertos de las diversas asociaciones médicas que se reúnen para ver lo que hay actual de hipertensión pulmonar. Es importante también señalar que el desarrollo de estos simposia realmente no van en contra de lo que son las guías internacionales o al menos las guías europeas. Las guías europeas son eminentemente europeas, las guías americanas son eminentemente americanas. Entonces, lo que tratan de hacer estos simposia es tratar de conjuntar el conocimiento en todo el mundo. Y de hecho, si ustedes han ojeado las publicaciones, ven que, digo, prácticamente se trata de que todas las regiones del mundo estén representadas, obviamente Latinoamérica, pues únicamente con tres miembros, yo creo que eso debe de cambiar. Entonces, esto es lo que ha pasado, esto es lo que se ha desarrollado y así es como llegamos a Barcelona. Entonces, estas son las 15 grupos, los 15 task forces de Barcelona. De estos 15 task forces, obviamente por cuestiones de tiempo, nos vamos a referir a los que están resaltados aquí. Desde mi punto de vista, quiero hacer también la aclaración que estas son, creo que algunas cosas que vamos a comentar, algunas cosas que podemos señalar desde mi perspectiva, sobre todo la perspectiva de la región. Entonces, es más o menos de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. La Task Force número 1, perspectiva del paciente. Esto es importante porque por primera vez, si bien en las guías europeas del 2022 ya se encuentra como coautora Pisana Ferrari, que es una paciente que estuvo mucho tiempo al frente de la Asociación Italiana de Hipertensión Pulmonar de Pacientes, estoy refiriéndome, una paciente del doctor Nazareno Gallier, que fue trasplantada, sufrió un doble trasplante de pulmón por hipertensión pulmonar y ella ha sido una de las principales impulsoras de la unión entre médicos y pacientes. Por primera vez en estos proceedings la sociedad, el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, se incluye el primer capítulo que habla de la perspectiva del paciente. Si ustedes ojean o ven los coautores de ese capítulo, se van a dar cuenta que al menos 3 o 4 de los coautores que están en ese paper son pacientes y son representantes de diversas sociedades de hipertensión pulmonar. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que hacia donde nos estamos dirigiendo en cuanto a la, 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 los grupos multidisciplinarios y el enfoque multidisciplinario y holístico, como le llaman actualmente, para el manejo del paciente con hipertensión pulmonar, debemos de tomar en cuenta la opinión de los pacientes. Y nada más les quiero presentar, estas son prácticamente algunas de las sociedades que hay a lo largo del mundo, por ejemplo, por regiones, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Sudamérica. Tenemos al menos 2 sociedades importantes que son la Coalición y la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Pulmonar. Y obviamente tenemos sociedades en los diferentes países. Es importante señalar que de estas sociedades sabemos que existen. ¿Por qué? Porque se han unido en lo que es la Coalición Latinoamérica o la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Les puedo decir que de las más fuertes y estructuradas, pues es obviamente la Asociación de Hipertensión Pulmonar de los Estados Unidos, que es PHA USA, más de 16,000 miembros, que eso es bien, bien importante, y la Asociación Europea, que tiene más de 18,000 miembros, que sería prácticamente ocupa toda esta parte, Europa Occidental, Turquía, Israel también. Entonces, creo que si ustedes ven, hay asociaciones en África, hay asociaciones en Asia, en Australia y en Nueva Zelanda, y creo que esto es algo que es importante y es algo que cambió. Y, por ejemplo, algo a lo que se le está dando mucha importancia desde el punto de vista del paciente, pues es a lo que le llaman PROM, ¿no? Que es la evaluación, autoevaluación del paciente en cuanto a síntomas y en cuanto a evolución de la enfermedad. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es algo importante.
La Task Force 5, definición, clasificación y diagnóstico, prácticamente la definición no cambió, se sigue tomando en cuenta lo que se presentó en las guías europeas del 2022, en donde se había bajado ya el nivel de presión. La presión, hipertensión pulmonar se define como una presión media mayor de 20 milímetros de mercurio. Tenemos la precapilar, la postcapilar aislada, la postcapilar, la combinada pre y postcapilar, y finalmente la hipertensión pulmonar en ejercicio. Solamente mencionar que se retoma la definición de hipertensión pulmonar en ejercicio desde el 2022. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos más información de que el paciente eh, tiene estos valores, que la pendiente de la presión media con el gasto cardíaco de más de 3 milímetros de mercurio por litro por minuto va a tener una probabilidad alta de desarrollar con el tiempo hipertensión pulmonar. El problema es que no sabemos qué hacer con estos pacientes, sobre todo pacientes, por ejemplo, con esclerodermia, si vale la pena tratarlos o no tratarlos, pero bueno, ese es tema de otra plática. Entonces, básicamente la definición sigue siendo la misma y la clasificación, que es la que están viendo aquí, sí sufrió algunas modificaciones. Por ejemplo, grupo uno, si ustedes recuerdan, los respondedores a calcioantagonistas a largo plazo estaban por acá abajo, como en el 1.5, 1.4. ¿Por qué? Porque había información de que los pacientes respondedores a calcioantagonistas, es decir, con los mismos criterios del grupo francés, estos pacientes tenían ah, era un fenotipo completamente diferente que teníamos que identificar y bueno, les dábamos calcio-antagonistas y los pacientes iban a vivir por mucho tiempo. ¿Qué es lo que, la conclusión a la que se llega actualmente es los pacientes con respondedores son menos del 20% de los pacientes con HAP idiopática, grupo uno, pero finalmente es un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar idiopática. Entonces, por eso se toma en cuenta se sube hacia 1.1. Vamos a hablar un poquito de drogas y toxinas porque esto también se modificó un poco. Y el 1.5, que era lo que era la hipertensión pulmonar por enfermedad veno oclusiva o hemangiomatosis capilar, realmente se le cambia el nombre y se menciona que es hipertensión arterial pulmonar con características de involucro venoso o capilar pulmonar, en donde se incluye la venoclusiva y la hemangiomatosis. Grupo 2, hablaremos un poquito de este grupo 2, en donde básicamente se definen las nuevas patologías que hay en el grupo 2, que es insuficiencia cardíaca con las definiciones actuales, con fracción de expulsión preservada o fracción de expulsión disminuida, pero también se agregan cardiomiopatías con causa específica. De hecho, vale la pena mencionarlo, una contribución del doctor Bortman de Argentina fue la enfermedad de Chagas, que realmente para los médicos europeos no tenían mucha idea. Se define mejor lo que es la enfermedad valvular, ya que solamente teníamos como rubro enfermedad valvular, ahora es aórtica, mitral, que son las más frecuentes, enfermedad valvular mixta, y ya teníamos aquí las condiciones congénitas o adquiridas. Grupo 3, lo mismo que en el grupo 2, se definen mejor las enfermedades. Vamos a hablar un poco también de esto. El grupo 4 queda prácticamente igual, que es el principal representante, la tromboembolia crónica. Les decía que se modifica la definición, digamos, de medicamentos y toxinas asociadas con hipertensión arterial pulmonar, donde la fisiopatología es muy similar al grupo uno, por eso es HAP. Se dividen actualmente los medicamentos en la asociación definitiva y en la asociación posible. Si ustedes recuerdan, hasta antes del 2022, los medicamentos se clasificaban en definitivos, los posibles, probables. Se quita lo de probable. Hay algunos reportes que me hablan de nuevos medicamentos, sobre todo algunos biológicos, agentes alquilantes, anfetaminas, que era como probable, ahora es posible. Y lo que es importante, por ejemplo, es que hay reportes de algunos antivirales sobre todo que se usan para hepatitis C. Y esto también es importante. Y la otra contribución, creo yo, de este cuadro o de esta gráfica es que al menos se menciona la mitomicina C y se menciona el tricloroetileno, que son medicamentos o sustancias que pueden producir enfermedad venoclusiva pulmonar. Entonces, tomarlo en cuenta, sabemos que si bien la enfermedad venoclusiva está dentro del grupo 1, HAP, el tratamiento y el diagnóstico muchas veces es difícil y es complicado. Entonces, esto sería lo nuevo, digamos, que se agrega la mitomicina y el tricloroetileno, se agregan algunos medicamentos contra el virus de hepatitis C.
En cuanto al diagnóstico, este es el cuadro que viene en el texto. Y en cuanto a al diagnóstico, básicamente lo principal, perdón, es el poder. eh, digamos, tomar en cuenta los factores de riesgo, los síntomas iniciales, pero aquí lo importante es, fíjense en el paso 2, pruebas simples no invasivas. Aquí lo importante es que cualquier médico con conocimiento mínimo de electrocardiografía, el saber valorar una radiografía de tórax, es decir, médicos de primer contacto, que al menos aquí en México muchos de los médicos de primer contacto son especialistas. O sea, yo puedo ir a medicina con un internista, puedo ir con un cardiólogo, puedo ir con un neumólogo, si yo tengo datos en las pruebas simples no invasivas de sospecha de hipertensión pulmonar con un NT-proBNP, por ejemplo, elevado, esto automáticamente tiene que prenderme la alerta, digamos, para poder mandar a mi paciente con un médico especialista, con un experto en hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el tiempo obviamente es oro y porque primero necesito dar un diagnóstico de enfermedades cardíacas y pulmonares, pero ante la sospecha de hipertensión pulmonar, creo que con esto yo ya sé a dónde voy a ir y qué tanta orientación voy a tener. Ustedes saben que actualmente se le está dando mucha importancia a la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? O con pacientes con hipertensión pulmonar severa. Y a lo mejor yo les podría decir, si tengo un paciente con síntomas, con sospecha, le oigo el precordio y tiene el componente pulmonar aumentado, con un electrocardiograma, con un bloqueo de rama derecha y un MT-proBNP aumentado, lo tengo que mandar automáticamente con un médico experto para que ya se hagan los siguientes estudios: ecocardiografía, pruebas de función pulmonar, centellograma o gamagrama ventilatorio perfusorio. Pero fíjense, si bien el paso 5 es mandar al paciente a un centro de hipertensión pulmonar, ya cuando tengo muchos de estos estudios, realmente el problema que creo que seguimos teniendo en Latinoamérica es, bueno, yo mando un ecocardiograma y si el médico que hace o el técnico en muchos países que hace el ecocardiograma no es experto, pues me va a reportar presión sistólica de arteria pulmonar de 106 milímetros de mercurio, que eso no me sirve actualmente de nada. Este cuadrito del lado derecho queda igual, referencia rápida para pacientes con alta probabilidad, dependiendo también de la urgencia. Entonces, lo que yo les podría decir de este cuadro es que al menos el tener algunos biomarcadores o saturación de oxígeno me tiene que hacer pensar que en el paciente lo tengo que mandar mucho más rápido. En cuanto a la Task Force 7 de estratificación y métodos de tratamiento, la estratificación queda exactamente igual a como se venía presentando desde el 2022 en las vías europeas. Puede utilizar el Reveal 2.0, el Reveal Light 2, que serían, este es un cuadro también tomado del texto, en donde el paciente lo voy a categorizar en riesgo bajo, intermedio y alto. Esto sería al momento basal. Fíjense que puedo llegar a tener todas estas variables. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Este es el semáforo de las sociedades europeas. Y aquí creo que lo importante es, desde el punto de vista basal, puedo utilizar Reveal 2 o Reveal Light perdón, la escala de las sociedades europeas. Puedo utilizar SARS y Compera, que es la sumatoria de cada una de las variables, entre el número de parámetros, y aquí por lo menos ya me mencionan de forma más gráfica qué tanto es el riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Si ustedes recuerdan cuando presentamos, ustedes, bueno, pues si sale en 1.5 le redondea y le aumenta, si sale en 1.4 le baja. Aquí creo que, bueno, una contribución es que esto ya es un poco más definido. Puedo también usar las variables invasivas, las 4 del registro francés en riesgo bajo, las 3 variables no invasivas en riesgo bajo, y finalmente, esto sería en manera basal, y en el seguimiento a 3 o 6 meses utilizar los 4 estratos de Compera y también, perdona que hay una falta de ortografía, es Compera, dividirlo en riesgo bajo, intermedio alto y riesgo alto. Creo que han salido artículos. De hecho ahora en el chat estaba revisando, acaban de presentar un artículo, mandaron un artículo donde se habla también de más parámetros hemodinámicos. Creo yo que mientras más parámetros tengamos va a ser mucho mejor, sobre todo de manera basal. Y en el seguimiento, bueno, lo que se recomienda es Compera. Pero algo importante es esto.
Es esto que dice aquí. Si mi paciente está en riesgo bajo, en el seguimiento, el valor adicional de la hemodinámica no es tan importante. ¿Qué significa? Que si yo tengo a mi paciente, lo diagnostico, le hago toda la estratificación, esté en riesgo intermedio, lo trato y a los 3 meses con compera de 4 estratos esté en riesgo bajo, no sería necesario hacerle un cateterismo para ver cómo va. Ojo, depende mucho del seguimiento que yo le dé a los pacientes, ¿ok? Y esto está validado por el grupo francés, está validado por el grupo de Bolonia también, en donde si mi paciente está en riesgo bajo, lo sigo con parámetros no invasivos. Si mi paciente está en riesgo intermedio, intermedio bajo, intermedio alto o alto, eso ya es otra cosa. Y entonces aquí sí tengo que utilizar otros datos como serían el ecocardiograma. ¿Qué es lo que se hace en el instituto? En el instituto, si vemos que el paciente no va bien, se le hace un ecocardiograma, se le hace un NT-proBNP. Si el ecocardiograma da manifestación, da señales de que el corazón no está funcionando bien, es decir, que el TAP se bajó, que a lo mejor la aurícula izquierda, perdón, la aurícula derecha aumentó su volumen, entonces ese paciente automáticamente, si tenemos la disponibilidad, va a cateterismo y vemos de qué manera le podemos ajustar o agregar los medicamentos, agregar medicamentos. Ese es el valor que se le está dando al estudio de imagen, sobre todo al ecocardiograma. Es importante tomarlo en cuenta porque sobre todo si mi paciente está aquí en esta zona, entre amarillo y naranja, digamos, creo que la estratificación no invasiva se queda un poco corta. ¿Por qué? Porque finalmente el 80% de los pacientes van a estar en riesgo intermedio. Entonces, sí tengo que ser un poco más agresivo. Si tengo resonancia, pues adelante puedo hacer una resonancia, pero creo que lo más práctico es el ecocardiograma y esto es lo que tendríamos que hacer. Y el otro punto importante de esta task force, del grupo 7, digamos, es esto, que finalmente me está dando metas de tratamiento. Si bien la estratificación que hacíamos era en base al semáforo, pues por lo menos aquí ya tengo un poco más objetivo, ¿no? ¿Cuál es la tolerancia al ejercicio, la meta del tratamiento a los 3 a los 6 meses que mi paciente camine más de 440 metros, que esté en clase funcional 1 y 2, que el BNP pro BNP esté en menos de 300, que si ustedes se fijan son los parámetros que están del lado verde en el seguimiento. Ahora, lo que es importante también es entender que estas metas están diseñadas para el grupo 1, para HAP, y sobre todo la mayoría de los pacientes son idiopáticos y la mayoría de los, en segundo lugar, serían colágeno, ¿ok? Sobre todo estirodermia. Entonces, estas metas, es el que mi paciente camine más de 440 metros, pueden no ser valorables en pacientes con algún otro tipo de limitación. Les voy a poner un ejemplo. Se le acaba de hacer un eco a una paciente que estamos revisando para meter un protocolo de investigación que tiene 120 de presión sistólica pulmonar, tiene un NT por BNP más o menos de 380, ¿ok? Que está un poquito elevado, pero tampoco me llama mucho la atención, pero pues tiene una media de 70 con un índice cardíaco de más o menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Y camina más o menos 450, 460 metros. Entonces, aquí el problema que tengo es el NT proBNP un poco elevado, camina más de 440 metros, pero los niveles de presión y la resistencia vascular pulmonar andan más o menos como en 10 o en 15 unidades de Wood. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta todo esto todos estos parámetros que a la larga estamos evaluando, y por eso creo que este cuadro que también viene en el texto es importante. Task Force número 9, manejo de situaciones especiales. En esta Task Force es donde estuvo el doctor Rogerio Sousa y estuve yo también. Y creo que si ustedes revisan el texto, básicamente en lo que nosotros evaluamos fue el embarazo, fue la adhesión del paciente a los medicamentos, los cuidados paliativos que tienen algunos contextos. Creo que algo en lo que contribuimos importantemente, y ahorita les voy a platicar un poco la historia de esto, es en este cuadro de embarazo e hipertensión pulmonar. Mucho de esto tiene que ver con la doctora Karen Olson, que está en Hannover, en Alemania. Y ¿por qué es importante desde mi punto de vista el manejo del embarazo?
porque creo que hemos cambiado un poco el contexto y la perspectiva de estos pacientes. Si esto me hubiera tocado evaluarlo hace 5 o 6 años, el mensaje para los pacientes sería: no te puedes embarazar, si te embarazas te vas a morir. Este es realmente, era el mensaje que nosotros le dábamos a los pacientes. Y creo que ahora con los tratamientos actuales, con el cuidado perinatal, digamos, con los perinatólogos, que es con los que nosotros funcionamos, digo, trabajamos aquí en la institución. Esto es importante, ¿por qué? Porque creo que ahora si tengo una paciente que está en riesgo bajo y se ha mantenido en riesgo bajo por un año o por año y medio, creo que el hecho de decirle, tú no te puedes embarazar, ya no es tan cierto. Esto lo podemos comentar en los minutos que vamos a tener para preguntas o comentarios, pero es la realidad. Creo que todos los que manejamos centros de hipertensión pulmonar, que estamos en centros de hipertensión pulmonar, que hemos recibido pacientes embarazadas, estamos, como decimos nosotros, sudando frío cuando vemos una paciente que está en riesgo intermedio y riesgo alto. Pero si la paciente se atiende con un grupo multidisciplinario de obstetras, de neonatólogos, de intensivistas, de neumólogos, de cardiólogos, y se mantiene en riesgo bajo, creo que los embarazos pueden llegar a término. No quiere decir que el mensaje a los pacientes sea: ah, sí, ya te puedes embarazar. Creo que aquí el manejo es, o el consejo tiene que ser: a ver, vamos a ver en qué riesgo estás, y si estás en riesgo bajo, definimos. Esto es diferente a la paciente que nos llega, como nos han llegado en todas las instituciones, ya embarazada, y entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hacen ahí en el instituto, tanto Cardioneumo como la terapia intensiva? Tenemos un instituto de perinatología, que así se llama. Se hace el diagnóstico, nos mandan a la paciente, se empieza a ver de forma seguida, sobre todo a partir del tercer trimestre. Prácticamente la ven cada semana, cada semana, y cuando el producto o el bebé, perdón, ya es viable, pues entonces lo que hacemos es, se programa la cesárea. Van a nuestra institución los perinatólogos, se hace la cesárea, se llevan al bebé y nos quedamos con la madre. Algo también importante es que vienen las recomendaciones para manejo de estas pacientes, y algo importante es esto que estoy señalando aquí. Debemos de tener, o el centro donde se resuelva el embarazo o donde se haga la cesárea, tiene que tener ECMO, y de hecho se sugiere que se tenga canulado tanto arteria como vena, al menos las vainas, ¿no? Para poder iniciarlo si la paciente, perdón, se descompensa. Entonces, creo que este es uno de los aspectos importantes que se discutió, de hecho en Barcelona, y de hecho se discutió con la Task Force 1, con la perspectiva de los pacientes, porque obviamente no íbamos a poner: no, pues sí, los pacientes ya se pueden embarazar. No, la recomendación es riesgo alto embarazarte, pero bueno, pues si esto pasa o si esto es lo que quieres, tienes que tener un grupo multidisciplinario. Entonces, creo que esto es algo de lo que aportamos, al menos en la Task Force en la que me tocó participar. Eh, para los que estuvieron en Barcelona, esto era prácticamente lo que todo el mundo estaba esperando, el algoritmo de tratamiento, y creo que esto fue lo que decepcionó más a los médicos que estaban ahí ¿cómo se llama? Presentes, vaya. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo quería huir de sototercept. Esa es la realidad. ¿Qué es lo práctico desde este punto de vista de algoritmo de tratamiento? Ya vimos que la estratificación de riesgo queda igual a lo que se presentó en las guías del 2022. Prácticamente, ya que tengo, fíjense, vamos a empezar desde la parte superior. Terapia para HAP grupo 1. Es decir, este algoritmo de tratamiento se aplica solamente para grupo 1, y de todas las causas de grupo 1 se aplica para idiopática, hereditaria, drogas o toxinas y enfermedades del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque es donde más se han estudiado todos estos medicamentos. Entonces, si estamos hablando de HP grupo 1, son pacientes, fíjense, con una presión pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio, aunque la definición ya es 20. Yo, les puedo decir,
Esto es el pie de la figura, porque no viene el pie, así es como viene el cuadro en el texto, porque tenemos que ver a qué se refiere cada una de las letras. La mayoría de los medicamentos han sido estudiados en pacientes que tienen más de 25 milímetros de mercurio de presión pulmonar media. Entonces, tengo el diagnóstico, estratifico y sé si mi paciente está en riesgo bajo, intermedio o alto. Si mi paciente está en riesgo bajo o intermedio, tengo que empezar con combinación de dos medicamentos, llámese antagonista de los receptores de endothelina o inhibidor de fosfodiesterasa. Si mi paciente está en alto riesgo, le tengo que dar prácticamente con todo, tres medicamentos, prostanoides e inhibidor de fosfodiesterasa. Seguimiento a los 3 o 4 meses. Fíjense que este es un cambio de las guías que decía 3 a 6 meses. Si mi paciente está en riesgo intermedio, lo tengo que citar más seguido. Si mi paciente está en riesgo alto, pero a lo mejor lo tengo que ver al mes. Este, con las 4 estratificaciones de Compera, riesgo bajo, intermedio alto y riesgo alto. Si mi paciente está en bajo riesgo, tengo que continuar el manejo inicial, llámese combinación, o si mi paciente estaba en riesgo alto y está en bajo riesgo, continuar con triple terapia. Si mi paciente estaba con doble terapia, riesgo bajo, intermedio, y ahora está en intermedio bajo o intermedio alto, aquí lo importante es que ahorita les voy a decir en dónde difiero yo en cuanto a este algoritmo. Lo que me dicen, si mi paciente está en riesgo intermedio bajo y no está en riesgo bajo, entonces tengo que agregar algo. Puede ser un prostanoide oral, puede ser cambiar de inhibidor de fosfodiesterasa 5 a riociguat, o puede ser sotatercept, que es lo que todo el mundo estaba esperando. Si mi paciente está en riesgo intermedio alto, agregar prostanoide o sotatercept, y si mi paciente está en riesgo alto, de todas tengo que agregar un prostanoide más o menos sotatercept, que es el inhibidor de la señalización de activina. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo? Y esto, digo, no es que sea yo nada más, lo he comentado con algunos colegas, con algunos compañeros, y realmente creo yo que el hecho de agregar aquí como tercer droga al sotatercept o algún inhibidor de la señalización de activina me va a retrasar el uso del mejor medicamento que tengo que ha demostrado supervivencia, epoprostenol o treprostinil, que son los prostanoides parenterales. Entonces, creo yo que aquí se podría también ah, pensar en agregar Selexipag, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sería el prostanoide oral. Depende mucho perdón, de los medicamentos que tenga disponibles. A lo mejor, y esto soy yo, esta es una opinión muy personal, antes de pensar en sotatercept, yo agregaría Selexipag o consideraría el switch de Resiguat, quitar el sildenafil y agregar Riociguat. O quitar el tadalafil y agregar el Riociguat. El problema que tengo es que no sé, no tengo datos para pensar, datos tan robustos para pensar en el cambio de Riociguat por tadalafil, lo tengo más con sildenafil. Entonces, creo que yo dejaría al sotatercept como cuarta droga, o como cuarta después de un prostanoide oral, o como cuarta después de un eh, prostanoide parenteral, porque también, digo, no es el motivo de la plática, si nosotros vemos el tratamiento actual en el riesgo intermedio, que es básicamente empezar a dar prostanoides parenterales de forma temprana para mejorar la función cardíaca y con esto producir remodelación reversa, que es lo que queremos a la larga, creo que tendríamos que tenerle más confianza al prostanoide e incluso como el grupo italiano, agregarlo aquí, estoy hablando de parenteral en el riesgo intermedio bajo. Creo que ya si el paciente está en riesgo alto, intermedio alto, es prostanoide parenteral más una cuarta vía, que sería el sotatercept. Y aquí lo importante es saber la referencia para trasplante debe de considerarse desde acá si mi paciente está en riesgo alto. Entonces, esto es parte de mi experiencia, de lo que yo creo, pero bueno, pues estamos abiertos a cualquier comentario de usted. Este sería entonces el algoritmo de tratamiento. Algunas otras cosas ya prácticamente para terminar. La Task Force 12, que es enfermedad, hipertensión pulmonar y enfermedad cardíaca izquierda. Se define mejor lo que son los fenotipos de insuficiencia cardíaca. Este,
el fenotipo postcapilar, el combinado pre y pos- pre y postcapilar, sabemos que esto es un continuo, ¿no? Que si yo tengo un paciente que tiene enfermedad cardíaca que va a tener un componente postcapilar con el tiempo, si no lo trato de forma adecuada, va a desarrollar combinación pre y postcapilar. Y el problema es que si yo tengo al menos lo que es la causa más frecuente dentro de este grupo 2 de hipertensión pulmonar, que es la insuficiencia cardíaca con participación de expulsión preservada, pues no tengo tampoco muchos medicamentos fuera de diuréticos y probablemente TSGLT2, ¿no? Para tratarlo, diferente a las valvulopatías, que tengo que tratarlas de forma temprana, a la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. Hay estudios que se están realizando actualmente para grupo 2, al menos se está realizando, sé que se está reclutando en algunos centros pacientes con combinación pre y post capilar para administrar el placebo o sotatercept. Pero algo importante es todo esto de que creo se comprende un poco más lo que es la arteriopatía pulmonar, al menos en etapas crónicas. Grupo Task Force 13, neumopatías crónicas. Nuevamente, se identifican mejor los fenotipos de las enfermedades pulmonares, tomando en cuenta y recordando que lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa o las neumopatías obstructivas de foco enfisema, no todos los pacientes van a presentar hipertensión pulmonar. Básicamente es el 20% de los pacientes que nos presentan hipertensión pulmonar severa. Tomar en cuenta el fenotipo de enfermedad combinada tanto enfisema como fibrosis, porque son los que tienen hipertensión eh, más severa en este caso, enfermedades del desarrollo, sobre todo en pacientes pediátricos, y obviamente digo, algo que me gusta de este esquema es todo el contexto de neumopatías, pero con comorbilidades. El paciente, por ejemplo, con apnea obstructiva del sueño, hay un apartado específico para apnea obstructiva del sueño, donde si ustedes han visto, el paciente per se con SAUS no hace HAP. O sea, puede hacer cor pulmonar, le puede hacer hipertensión pulmonar de leve a moderada. Si yo lo trato con CPAP, mejoro la apnea del sueño, el paciente, la presión pulmonar vuelve al normal. Es un pequeño grupo de pacientes que tienen SAOS que van a desarrollar HAP, pero obviamente el SAOS o el síndrome de obesidad y hipoventilación es comorbilidad, ¿de acuerdo? No a todos los pacientes se les va a hacer cateterismo, a menos que yo tenga intención de tratarlos. Eh, Saben ustedes que hay tratamiento para la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y bueno, este es otro cuadro que se presenta en donde me ayudan un poco a entender si el fenotipo de los pacientes neumópatas, sobre todo con enfermedad pulmonar intersticial, tiene más problema de vasculopatía, más problema de fibrosis. En una reunión reciente que tuvimos aquí en México, una doctora preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a saber qué puedo hacer porque dicen, bueno, ¿tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades? ¿Tiene fibrosis? ¿Cuánto tiene de fibrosis? Hemos visto casos clínicos en donde nos ponen fibrosis, el pulmón prácticamente con panal de abeja y resulta que es una fibrosis muy leve de acuerdo a los radiólogos. Entonces, a lo mejor un tip que yo les pudiera dar es, si tengo el contexto de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial que tiene hipertensión pulmonar por ecocardiograma, le voy a hacer cateterismo para ver si cumple con más de 5 unidades Wood, que será la hipertensión pulmonar severa, hacerle un NT-proBNP. Si el NT-proBNP está elevado, muy probablemente sea más fenotipo vascular. Si el NT-proBNP está normal o está bajo, probablemente sea más fenotipo de fibrosis. Y bueno, referirlo a centro experto. Para EPOC, para neumopatías obstructivas, seguimos sin tener nada, los estudios se están realizando, algunos se han suspendido, y creo que esto tiene que ver con la fisiopatología de la hipertensión pulmonar en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero bueno, este es un poco lo que se mencionó para grupo 3. Y finalmente, ya para concluir, enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, grupo 4, la Task Force 14, este, el algoritmo diagnóstico sigue siendo el mismo. Si yo tengo que hacer un gamagrama ventilatorio perfusorio, si el gamagrama ventilatorio perfusorio es positivo, el paciente tiene, en el contexto de alguien con hipertensión pulmonar, sobre todo precapilar, el paciente tiene TED crónica, me tengo que ir hacia esta parte del algoritmo.
tengo que evaluar a mi paciente por un grupo multidisciplinario para ver si es quirúrgico. Si es quirúrgico, lo tengo que llevar a operar. No se vale decir, perdón, no tengo cirugía, le voy a dar tratamiento, porque sabemos que los pacientes van a fallecer y tengo que ver la posibilidad de ofrecerles la cura, que es la endarterectomía. Y mi paciente no es candidato, entonces a cirugía tengo que evaluar con el grupo multidisciplinario, con los cardiólogos, al menos en nuestro centro intervencionistas, si es candidato para angiografía pulmonar con balón y o medicamentos. Si no es candidato para angiografía, Riociguat, que es el único medicamento aprobado. Hay otros estudios, ustedes los conocen, que han salido negativos, y evaluación cada 3 a 6 meses para ver si mi paciente sigue con hipertensión pulmonar. Ahora, lo que es importante en este algoritmo es prácticamente creo yo que el manejo del paciente no quirúrgico va a ser la combinación de Riociguat y la angioplastia con balón, que están saliendo los resultados. Y si mi paciente después de una endarterectomía sigue con hipertensión pulmonar, probablemente sean medicamentos o evaluar si tiene alguna lesión susceptible de angioplastia pulmonar. Y esto, que creo que esta es la última diapositiva, es lo más importante desde mi punto de vista, que es el manejo del paciente con tromboembolia crónica, sobre todo por el contexto de la tromboembolia crónica, tiene que ser un equipo multidisciplinario y tengo que definir lo que es un equipo multidisciplinario, un centro de endarterectomía, un centro experto en endarterectomía y lo mismo pasa con la angioplastia pulmonar con balón. Estos son los criterios que da el grupo de la Task Force 14. Si ustedes ven los criterios, bueno, pues en más de 20 cirugías por año con una mortalidad de menos del 5%, ese es un centro de endarterectomía. Un centro experto son 50 cirugías por año. Sé que en Latinoamérica es muy difícil tener estos números, pero por algo tenemos que empezar. Lo que no es válido, lo que no se vale, es decir, yo tengo un muy buen cirujano cardiotorácico, vamos a empezar a hacer endarterectomía sin tener toda esta capacidad. Capacidad para tratar de enfermedad segmentaria y subsegmentaria, con o sin cirugía, ¿ok? ECMO, eso es importantísimo porque los pacientes se pueden complicar, se complican después de cirugía, se complican después de angioplastia. Entonces, creo yo que el centro de hipertensión pulmonar, como lo mencionan en la Task Force, es experiencia combinada de todos los procedimientos, tanto en hipertensión pulmonar, en la arterectomía, eh, angioplastia con balón y ECMO. Entonces, necesitamos finalmente un grupo multidisciplinario para esto. Creo que esta es la última diapositiva. Como les digo, mucho de lo que estamos viendo es opinión personal. Creo que es lo que me dejó, independientemente de la task force en la que estuve en Barcelona. Obviamente no hablé nada de pediatría. Hubo una task force dedicada a pediatría, a hipertensión pulmonar en los niños, y algunas otras cosas de patología interesantes que creo que en donde nosotros estamos más limitados en Latinoamérica. Con esto creo que les agradezco su atención y creo que tenemos algunos minutos para, para algunos comentarios o preguntas, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a nuestro Pulido. 73 participantes en este momento, 73 participantes en esta reunión del departamento. Rompimos récord, ¿eh? Tenemos a un gran ponente. Digo, si no nos comparamos con intersticiales, EPO, que son taquilleros, maestro, asma. Hoy rompimos récord con usted de audiencia. Yo le quiero agradecer esto. Oiga, una pregunta. ¿Qué papel juegan las terapias emergentes, inteligencia artificial, en el diagnóstico y futuro tratamiento del HP? No, yo creo que es algo a lo que vamos a llegar, o sea, lo que son los biológicos, lo que es el sotatercept, el estudio de Procera, que es con seralutinib actualmente, que tiene un mecanismo dual, que es un inhibidor de tirosina quinasa y tiene también inhibición de actininas, del sistema de actininas. Creo que es a donde vamos a llegar. Desde mi punto de vista, desde mi opinión creo que no sabemos todavía en dónde lo tenemos que posicionar. Y eso sin hablar del costo, ¿no? Si hablamos del costo, híjole, yo creo que en nuestros países va a ser muy, muy complicado. Y creo que lo que tendríamos que hacer, al menos para optimizar recursos, es tratar de utilizar al, ah, pues al mejor medicamento que tenemos, que son los prostanoides parenterales, que son los únicos que nos han demostrado mejoría en la supervivencia.
no quiere decir que el Sotatercep no lo muestre, ¿no? Nos falta tiempo para demostrar eso. Y también tomar en cuenta que con el estudio Stellar, ¿no? Hay un pequeño grupo de pacientes con Sotatercept que no responden. Hay unos súper respondedores, hay otros que no responden. Eso es lo que no hemos podido identificar, ¿no? Entonces, creo que las terapias emergentes vienen, creo que los biológicos, como en todas las enfermedades pulmonares, que es donde yo me muevo, van a tener su razón de ser, pero de acuerdo a los costos de todos estos medicamentos, creo que tenemos que definir perfectamente en dónde tenemos que utilizar. El prostanoide inhalado es una opción. Sí. Prostanoide inhalado es una opción, eso se tiene, que es el treprostinil, es el único que hay en diferentes formas. Hay uno liposomal que se está estudiando, el treprostinil, digamos, comercial en Estados Unidos. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, para HAP nada más está aprobado en Estados Unidos, no está aprobado en Europa. Ahora que se presentaron los estudios que se me fue el acrónimo, en fibrosis pulmonar, en neumopatía intersticial e hipertensión pulmonar, este medicamento es efectivo, ¿no? El problema que tengo van a ser los costos de los medicamentos. Si yo tengo un paciente con neumopatía intersticial y tiene hipertensión pulmonar severa, pues entonces estaría indicado dar el treprostinil inhalado. Por alguna razón, creo yo que si hablamos de treprostinil inhalado en HAP específicamente, eso ya se conocen muchos datos, los estudios, los resultados han sido conflictivos, pero, perdón, creo yo que no sería una opción, al menos en HAP. Grupo 3 intersticiales, igual podemos comentar, porque creo que en los estudios digo, prácticamente se agarró todo el grupo de intersticiales y sí mejoraron, ¿no? Que eso es importante. Cosas que no sabemos en algunos de estos grupos, por ejemplo, por qué mejoró la capacidad vital forzada, ¿no? Que digo, pues no era digo, esto fue un hallazgo y se está haciendo un estudio para ver esto. Pero creo que los inhalados sería perdón, el treprostinil, que es en grupo 3 y no es cierto, el seralutinib, que es el que les decía que tiene la acción dual, que es el estudio Profera, también es inhalado. Es un sistema un poco como el quiotropio, que es la capsulita que metes en el dispositivo, aprietas e inhalas el polvo, ese es el seralutinib. Pues bueno, vamos a ver qué me dicen los resultados, ¿no? Perfecto. El doctor Mauricio Orozco. Saludos, Mauricio. Gracias, Guillo. Un saludo para ti, un abrazo muy especial y para Tomás también. Qué bueno veros en la sesión mensual y a todos los asistentes también. Tomás, te voy a obligar a especular, por favor, si me lo permites. Tú has mencionado un tema crítico para lo que es no solamente Latinoamérica, sino el globo, que es el costo. Y posiblemente lo que debemos interpretar es que hay fármacos que podrían sustituir otros dependiendo de la patología, es decir, hacer una prescripción de precisión y no necesariamente que sea una terapia secuencial. ¿Qué propondrías tú para que los entes académicos pudiéramos mejorar el acceso de los fármacos o la secuencia de fármacos en Latinoamérica sabiendo la desigualdad que tenemos entre países y sabiendo el costo implícito para un sistema de salud público? ¿Podrías tú, dentro de tu experiencia, decir qué podrías ver en un futuro cercano para poder acceder a esos fármacos de una forma más expedita a los pacientes? Sí, gracias Mauricio, también un gusto oírte. Pues sí me vas a poner a especular al respecto. A ver, creo yo que el problema que tenemos con el J-tercer, ¿no? Y esta es opinión personal, como te digo, es que al menos nosotros creímos que era la panacea. No la es, ¿no? Hay un grupo de pacientes que no responden, no sabemos cuál es el grupo realmente que va a responder. Yo, la experiencia que tengo con los estudios de los pacientes que incluimos, eh, algunos, digo, respondieron de forma admirable, otros no tanto. Creo que eso es lo que nos falta por definir. Digo, hemos estado en mesas redondas donde, por ejemplo, el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco disminuye si nosotros vemos un poco, no se tiene una explicación realmente adecuada, digamos. Entonces, yo creo y esta es tu opinión, creo que ahí en Colombia
piensan un poco igual, piensan lo mismo. Creo que la opinión es, si puedes optimizar, hay que optimizar. Y perdón, el único medicamento que me ha dicho que ustedes lo tienen en Colombia, Mauro, que me ha demostrado una mejoría en la supervivencia, es finalmente el levoprostenol, ¿no? Que ustedes lo tienen treprostinil. Nosotros en México tenemos treprostinil parenteral. Entonces, yo quisiera que no se perdiera esto. Yo quisiera que lo tomáramos en cuenta. ¿Por qué? Porque los resultados son impresionantes si los sabemos manejar. Tomando en cuenta, o sea, quitando lo que es las complicaciones, el catéter, los efectos adversos, ¿no? Pero creo que eso es lo importante. Creo que esa sería mi opinión. Creo que para sotatercept o terapias emergentes nos falta todavía información, que no es el medicamento que pensamos que nos iba. A ver, voy a utilizar una palabra que creo que está mal utilizada, que es curar la enfermedad. No hemos podido curar la enfermedad. Sin embargo, creo que tendremos que optimizar. Y si podemos optimizar, y perdón, el sotatercept es más caro que el treprostinil, yo pensaría en treprostinil de primera instancia como terapia adicional. Creo que nos falta mucho. Ustedes están haciendo todo el proyecto del registro con la ómica, digamos, ¿no? Creo que eso es importante. Yo sigo pensando que en Latinoamérica los pacientes son diferentes. No sé si porque somos más HAP pura o idiopática como antes, más jóvenes, o porque realmente somos diferentes. Yo creo que ahí es donde podemos incidir, podemos hacer biobancos, podemos juntar recursos para poder estudiar todo esto y entonces sí definir el concepto de tailor-made, ¿no? Que es medicina Absolutamente de acuerdo, sí, sí. de prescripción, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Tomás. Yo creo que es fundamental y tú has mencionado las terapias y su eficacia, pero un punto que no has hecho énfasis y sé tus opiniones, podría. Perdón, Mauricio, se fue, ¿no? Cortó el audio con Mauricio. ¿Estás ahí, Mauricio? Sí, qué mala suerte. Se cortó. Doctor Francisco Javier Marín, ¿me escuchas? Doctor Marín, Escucho. adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la intervención. Doctor Tomás, el escenario y específicamente en el brevario de HOP con embarazadas, el escenario en México es directamente, como usted lo dijo, prácticamente llegan las pacientes con falla ventricular derecha, hipoxemia, y ese es el escenario al que nos enfrentamos. Eh, por las condiciones de los centros donde trabajo, el contacto con embarazadas y esta entidad me hace pensar que el deterioro hemodinámico es mucho más grave que en otros escenarios de HAP, combinado obviamente con la hemodinámica del embarazo, dependiendo el escenario del embarazo. ¿Hay alguna sugerencia en la parte de falla ventricular derecha, aunque no sea obviamente el escenario de embarazo, pero que si bien en estas pacientes es un factor determinante en el destino final de los enfermos? Un Bueno, a saludo ver, desde... gracias, Francisco. No, a ver, yo creo que obviamente la función ventricular y la falla ventricular derecha es determinante en el pronóstico de estas pacientes. Creo yo que, digo, sigue pasando, al instituto siguen llegando pacientes deterioradas, siguen llegando pacientes descompensadas, y de acuerdo a lo que se revisó, a lo que hemos visto es el grupo, curiosamente, bueno, no curiosamente, obviamente es esperado, que tiene peor pronóstico es el paciente con Eisenmenger, ¿ok? Es el paciente que igual no va a soportar, de por sí bien hipoxémico, no va a soportar los cambios en el tercer trimestre. A nosotros nos han llegado pacientes, bueno, a nosotros, a Cardioneumo, a Nayeli, al grupo del instituto, pacientes básicamente, sobre todo que se descompensan después de la cesárea. En el instituto se sigue haciendo cesárea, creo que es el mejor procedimiento porque es relativamente rápido, y algo que se debe de tomar en cuenta es, necesitas tener un ECMO. Si no tienes ECMO, tienes que referir a los pacientes a un centro de alta especialidad en donde se tenga. Manejo específico de la falla derecha, si te refieres a medicamentos,
Lo que nosotros estamos utilizando es sildenafil. Digo, obviamente Iloprost, que es el prostanoide inhalado. Eso también lo hemos llegado, se ha llegado a utilizar. Pero el manejo es el manejo del paciente de alto riesgo, ¿no? Obviamente se les pone un catéter central, tenemos que estar midiendo la presión venosa central, no se les pone Swan-Ganz, y bueno, la anestesia sí es general lo más rápido posible, intubación consciente, como se le llama, es muy complicado y no hay algo específico desde el punto de vista. Lo que sí se recomienda en estos proceedings es la paciente, si está deteriorada, si está en riesgo alto o intermedio alto, ponerle las cánulas para ECMO y entonces, ¿cómo se llama? Meterle al procedimiento o incluso a la cesárea, ¿no? Doctor Mauricio Orozco, se cortó su comunicación. Creo que lo Hola, retomamos. Guillo, gracias. No sé si me escucháis, que se me cortó la anterior. Sí, te oímos, Mauricio. Gracias, Tomás. Por la importancia del foro que estás, por la Que le dé importancia. clase mañana. Aló. Perdón, veo que había otro micrófono abierto. ¿Me escuchas, Tomás? Sí, adelante, Mauro. Mira, por la importancia de tu presencia en el foro y del foro que está asistiendo, ¿podrías comentar algo respecto al tiempo para evaluación después de cada adición de fármacos para evitar que lleguemos a ese punto de no retorno que es como tan habitual que los pacientes nos lleguen cuando ya está pasado el punto de expectativa de que puedan obtener mejoría? ¿Qué opinión tienes al respecto y qué recomendaciones harías al foro? Yo creo que depende mucho de la estratificación de riesgo inicial del paciente. Obviamente, si el paciente llega en riesgo intermedio alto, digo, no digamos alto, lo que Nayeli está haciendo, lo que el grupo de cardiólogo está haciendo ya en el instituto es prácticamente los vemos en un mes a los pacientes y en un mes para ver ecocardiograma, NT-proBNP y obviamente clase funcional. Algo importante es si estamos cateterizando a los pacientes de forma más regular, digamos, 3 meses después del tratamiento, pero yo creo que aquí lo importante es esto, ¿no? Si mi paciente está en riesgo bajo, puedo esperar 3 meses perfectamente. Si mi paciente está en riesgo intermedio alto o riesgo alto, prácticamente los estamos citando en un mes. Esa es realmente la idea. Y en un mes, a ver, me puedes decir, híjole, un mes es muy poco tiempo para ver la respuesta a un tratamiento. Sí, te la valgo, nada más tomando en cuenta que si es un mes y el paciente está con prostanoides, en un mes ya lo debes de haber llevado a una dosis adecuada, ¿no? Excelente, Tomás. Creo que es un comentario muy válido porque lo que tenemos que evitar es que el paciente desarrolle la falla derecha refractaria y la falla renal y la citis y el derrame pleural. Y creo que esto es fundamental para lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Muchas gracias, Tomás, y como siempre, un honor escucharte. Muy amable. Igual, Mauricio, un abrazo. Doctor Manuel Pacheco, adelante con su pregunta. Buena tarde. Noche ya en Colombia. Cordial saludo, queridos compañeros. Qué bueno oírlos, verlos, escucharlos. Doctor Tomás, doctor Guillermo, Mauricio también. Doctor Tomás, una pregunta. ¿Cómo vio usted en el desarrollo del algoritmo de tratamiento la hipertensión asociada a cardiopatía congénita? No sé, me parece que nos centramos mucho en idiopática, enfermedad del colágeno, pero alguna recomendación adicional centrada en cardiopatía congénita, primero. Y segundo, ahorita acabas de contar que están haciendo evaluación hemodinámica con cateterismo mucho más seguido en los pacientes. Ustedes saben que a veces en nuestras regiones de Latinoamérica es muy difícil hacer el primer cateterismo, a veces complejo el seguimiento. ¿Han notado diferencias en seguir al paciente más rápido con hemodinamia? A ver, te contesto la primera parte, estoy anotando, en cuanto a cómo se llama cardiopatías congénitas, creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta son dos cosas. Una, la mayoría de los estudios o los fármacos que se han probado son pacientes con cardiopatía congénita reparada, que siguen con hipertensión pulmonar. Y sabemos, y eso está bien demostrado, que a esos pacientes les va peor que incluso a los idiopáticos, ¿ok?
Si el paciente se cierra, se repara y sigue con hipertensión pulmonar, el pronóstico va a ser muy malo. El tratamiento específicamente sería el mismo tratamiento que para grupo 1, para HAP, ¿ok? El problema aquí es cuando tenemos pacientes con defectos abiertos. Y con defectos abiertos tenemos que ser cautelosos, aunque si ustedes ven las IPPs que le llaman, todos los medicamentos actualmente aprobados dicen HAP. Entonces, estrictamente lo tendríamos que usar en grupo 1, lo podemos usar en Eisenmenger. Creo que tenemos que ser cautelosos. Al menos algo, y esto lo comentaba con Nayeli también a raíz de una plática que tuve que dar de síndrome de Eisenmenger, en donde básicamente el paciente con cardiopatía congénita, con síndrome de Eisenmenger, vamos a verlo, cardiopatías simples que ya tienen inversión de cortocircuito, si el paciente se empieza a deteriorar, tengo que tratarlo. Y la caminata baja con respecto a la previa. ¿A qué me refiero con esto? Que este es uno de los, digamos, asteriscos o de las letras a pie de página del tratamiento, del algoritmo de tratamiento. Es decir, si el paciente con Eisenmenger sabemos que si está en clase funcional 2-3 va a caminar más de 500 metros. ¿Por qué? Porque tiene buen gasto sistémico. Desaturado, pero va a caminar bien, ¿ok? Entonces, creo que aquí lo importante en cardiopatías congénitas sería evaluar al paciente, ver cómo estamos con datos previos, cada 3 meses si el paciente está bien, si no se deteriora, ver cómo va. Y algo, digo, a lo mejor yo estoy sesgado, a lo que le tengo mucha confianza, digamos, es al NT-proBNP. O sea, si mi NT-proBNP baja, el paciente va mejor. Si mi NT-proBNP sube, el paciente va peor y tengo que moverme más rápido, ¿no? Entonces, Claro. creo que es un grupo completamente diferente. Y no confundir, porque de hecho hay reportes, si ustedes ven la literatura, pacientes del subgrupo de pacientes con cardiopatía congénita de Serafín, de Griffon, ¿ok? Y el problema es que esos son pacientes cerrados por definición para incluirlos a los protocolos. Y también tenemos evidencia de que el paciente con Eisenmenger, pues a lo mejor le va bien con Bosentan, no también con Macitentan y no también con los otros, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser cuidadosos, pero el algoritmo, a ver, no el algoritmo, sino el tratamiento de estos pacientes, sobre todo si están en riesgo intermedio, desde mi punto de vista sería el mismo que para pacientes con HAP. La segunda, la hemodinámica, perdón, Manuel. Creo yo que igual esto lo podemos evaluar. Creo que aquí el punto importante para repetir la hemodinámica es aquel paciente que está en riesgo intermedio. Hay por ahí en los estudios, creo que esto lo mencioné, tanto del grupo de Bolonia como del grupo francés, me parece que es lo que acaban de publicar también, Atenés Nucli, es que si el paciente está en riesgo bajo, podemos seguirlo 3 meses con parámetros no invasivos, incluso 6 meses si mi paciente sigue bien, pero si el paciente está en riesgo intermedio, híjole, yo creo que aquí lo importante es, le hago el cateterismo inicial, le doy tratamiento y si sigue en riesgo intermedio, es decir, riesgo no bajo, tengo forzosamente que agregarle medicamento y la tendencia al menos ahorita, y eso cómo se llama, Nayeli, como cabeza, digamos, de Cardioneumos, lo que están haciendo allí en el instituto es repetir cateterismo, obviamente si podemos, si tenemos los recursos para poder modificar tratamiento. Que yo creo que ese es el punto, que ese es como dicen, el bottom line, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente en riesgo intermedio, voy a hacerle cateterismo porque tengo que agregar medicamento o cambiar la terapia. Muchas gracias. Un placer oírte y saludos. Gracias, hermano. Doctor Mauricio, sigue con la mano levantada. ¿Quiere preguntar algo más? Sí, un comentario breve. Yo creo que la cardiopatía congénita es fundamental que se defina si es un defecto pre o post tricuspidio, ¿no? Claro. Esto es fundamental porque cambia totalmente el manejo. Entonces, cardiopatía congénita, implícito a lo que comenta Tomás, es dependiendo del defecto, ¿no? Y lo Claro, segundo, ahí sí, tienes razón, Mauricio, perdona más. Digo, obviamente también ya está bien descrito que el paciente con defecto pretricuspidio es el que tiene peor pronóstico, ¿no? Entonces, en el posttricuspidio hay mejor adaptación del ventrículo, pero si es pretricuspidio, llámese CIA, que es a lo que me refiero, con síndrome de Eisenmenger es el que le va a ir peor. exacto. Y lo segundo es que definitivamente los pacientes son dinámicos también, ¿no? Entonces creo que cuando tú haces mención del cateterismo, que nosotros lo hacemos, realmente no tenemos dificultad para cateterizarlos. Eso es una gran ventaja que tenemos. No todos los centros pueden o no todas las regiones pueden. Eso refuerza la necesidad de que haya una
comunicación entre los centros de alta complejidad y los que no lo son. No necesariamente es que el paciente se tenga que remitir permanentemente, sino que una vez se estabiliza el diagnóstico y el manejo, pero que definitivamente el cateterismo es lo que nos da la mayor información y que la ecografía, en este momento hay en prensa, y déjame que lo promocione, un artículo de la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar, en donde todos los centros que participamos demostramos la dificultad que está de asumir a partir de la eco los valores de función de ventrículo derecho, bien sea de contractilidad o de presiones pulmonares o lo que sea, ¿no? Entonces creo que has implícitamente resaltado la relevancia de poder tener disponibilidad del cateterismo para poder tomar decisiones. Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, a pesar de que el BNP no esté muy elevado, el ventrículo puede estar muy disfuncional y con poca reserva, ¿no? Pero como Claro, de siempre, acuerdo. Tomás, tú lo has comentado implícitamente, es tener comunicaciones con el centro de alta complejidad, que yo creo que eso es lo que tenemos que decir, no que todos los pacientes estén en un solo sitio, y que ese médico de una zona cercana e inclusive rurales lejanas pueda tener comunicación con los centros para tomar decisiones, ¿no? Gracias, De Tomás. acuerdo. No, al contrario, gracias. Pues muchas gracias, que obvio de tiempo ya son las 6:10, tenemos 1 hora con 10 minutos, se pasó de volada como agua el tiempo con la plática del maestro Pulido. Agradezco su asistencia. ¿No hay más preguntas por ahí que queden pendientes? ¿Nadie más? Hablo que para siempre. Muy bien. Doctor Pulido, le agradezco mucho su presencia. Una vez más, Gracias, gracias. Guillermo. Y nos vemos el próximo mes. Ahora hablaremos de grupo pediátrico, que en el que el séptimo es consenso, pero en pediatría con el doctor Humberto García. Buenas noches, saludos, gracias. Gracias, buenas noches. Saludos a todos, chao. Saludos. Saludos, buenas noches.